Hola, muy buenos días. Hoy es un agrado tener la posibilidad de conversar con Cristian Mena en un webinar de asesoría tributaria. Cristian es socio de Mena Alessandri y Asociados, quien tiene vasta experiencia en el mercado financiero y también en temas tributarios. Y la idea es poder compartir con ustedes una cosa que está eh, muy candente o está muy interesante porque es la discusión de la propuesta de reforma tributaria o proyecto de reconstrucción que planteó el presidente Kast ahora y que fue muy llamativo durante el primer mes y medio, y la idea es que ya salió a luz el proyecto, la propuesta, y la idea es poder compartir y chequear y ver cuáles son esas propuestas, cómo nos van a impactar en las inversiones, cómo se está redibujando el plano de los negocios, porque vamos a tener que hacer algunos cambios o no, qué cosas me pueden convenir más. Todo eso lo vamos a conversar hoy día con Cristian Mena. Y antes de darle la palabra a Cristian, quiero recordarles que este es un espacio de ustedes. El chat va a estar abierto, así que por favor háganos todas las preguntas que requieran, consulten, es su minuto para poder sacarnos esa duda que leí en el diario, escuché en la radio, venía escuchando un podcast y no me quedó claro qué ocurría. Entonces, Cristian, primero, bienvenido, qué rico tenerte acá en casa, en Sura, y que podamos compartir y conversar acerca de este proyecto, este proyecto de reconstrucción, este proyecto de reforma, qué es lo que busca el presidente Kast con esto, está redibujar algunas cosas. Cuéntanos un poquito cómo lo ves y vamos entrando después en materia. Gracias por la invitación, encantado de estar acá, Max, nuevamente. Este es un megaproyecto, ¿no? O sea, algunos lo mencionan como el Big Push, o sea, el gran empuje, lo ven como un proyecto disruptivo, porque lo que hay son varios pilares sobre los cuales en el fondo se edifica este proyecto. Uno de ellos es la competitividad tributaria, Ya. en definitiva, porque se habla de que el capital es elástico, en definitiva, entonces está buscando dónde finalmente puede tener la mayor rentabilidad, y los impuestos es un ítem que se considera al momento de hacer un plan de negocio. Entonces, Absolutamente. lo otro es estas certezas tributarias para los megaproyectos también, una invariabilidad tributaria, que un poco proyectos que están por sobre los 50 años, o 50 millones de dólares por 25 años. Eso es como un decreto Eso de era, 600, sí, sí, el decreto, ¿cómo va por sí, ahí? sí, pero este es más ambicioso. Ya. El decreto de 600 de partida tenía montos grandes, tenía invariabilidad tributaria, era de menor tiempo. Los proyectos podían acogerse, eran incluso de 5 millones hasta 1 millón de dólares, se podían acoger al decreto de 600. Y era solo para inversionistas extranjeros. En cambio, aquí esto es nacionales y extranjeros. Mira, no, Esto es súper, ya. sí, es interesante, y son 25 años. Ya. Eso es brutal. En el fondo, por eso tiene que ser proyectos de larga duración, en fin, que el retorno de capital en el fondo tenga sentido Perfecto. en un horizonte de largo plazo. También la permisología definitiva, destrabar un poco la burocracia estatal, de alguna forma, que se agilicen los permisos, porque lo que se quiere buscar, y eso es lo que está, eso no ve el mensaje del proyecto, es el crecimiento económico. Perfecto. Porque, bueno, tú sabes mejor que yo, llevamos 10 años con crecimiento muy bajo, Sí, del claro. 2%. Los países finalmente o tienen deuda o tienen más impuestos, pues para financiarse, el Estado necesita financiarse, o mayor crecimiento y más ahorro. De acuerdo. Las políticas de mayores impuestos y deuda en realidad Mm. ya no fructificaron. Para que te hagáis una idea, y con Mm. esto, han habido del año 2014 a la fecha, han habido como 6, 7 reformas, ya depende, y hay algunas de 2 o 3 que son de envergadura, que son Sí. sustantivas, y lo que se buscaba recaudar siempre era como cerca del 6 o 7% del PIB, y nunca han llegado al 1%. Claro. Y la deuda fiscal, creo que estamos llegando al horizonte del 45%, con miles de millones de dólares que se pagan en intereses. Entonces, como que seguir por esa vía, y siempre dicen eso de que es un signo de locura, esperar resultados distintos haciendo siempre lo Exactamente lo mismo, mismo, claro. claro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora ensayemos otro camino. Estoy un poco lo que se contiene en la filosofía de este proyecto, que es aumentemos el crecimiento económico. Perfecto. Y Ok. una manera de eso es tener esta competitividad tributaria. Y dentro de esta competitividad tributaria es de alguna forma hacer atractivo el capital, porque como dijimos es Bien. elástico, hacer retornar los capitales en la medida de lo posible, y en el intertanto hay ciertas medidas transitorias, Mm. porque estas reducciones de capitales efectivamente generan una disminución de ingresos en el presente actualmente. Claro. Hay algunos que hablan de hasta de 10.000, 12.000 millones de dólares menos, 12.000 millones de dólares menos que se recibirían De acuerdo. producto de estas rebajas. Por lo Claro. tanto, tienen que haber ciertas medidas compensatorias, De ¿correcto? acuerdo. Y estas medidas compensatorias son ciertas normas transitorias que vamos a conversar acá. Perfecto. Bueno, entonces, como para poner ya en contexto, lo que presenta el presidente Kast es, tenemos que volver al crecimiento. Si aumentamos la velocidad y empezamos a crecer más, a producir más, vamos a poder cobrar
o vamos a tener una mayor cantidad de ingresos producto de que vamos a tener un mayor Q de cosas producidas, por lo tanto, desde ahí vamos a tener una mayor recaudación, no necesariamente de la tasa más alta. Entendería también, como tú dices, que van a haber algunas rebajas puntuales ahora, que obviamente si estoy desfinanciado, potencialmente puedo quedar más desfinanciado, por lo tanto, si tengo que traer impuestos del futuro, traerlos para acá, y ahí esos son esas normas transitorias que tú dices, como para poder compensar, y esos que no vamos a tener en el futuro, los vamos a compensar con el mayor crecimiento y que se van a pagar. Esa sería como la hipótesis que está detrás de todo este proyecto. Sí, sobre esa es la base, sí. De acuerdo. Y hay métricas para eso. En el fondo está todo calculado, que los mayores crecimientos generan mayores recaudaciones y bueno, hay números que sustentan eso. Exacto. Entonces, hoy veamos, a ver, analicemos un poco, porque aquí nuestros clientes vamos a partir, hay varias que son transitorias. Entonces hay que estar bien atento de cuándo se publican, cuál es la letra chica, y no letra chica de que quieran esconder algo, sino porque a veces en el detalle está una gran diferencia. Entonces es válido a partir de esta fecha y no de la otra, pasa X, Y, Z si se hace de tal manera. Entonces, partamos una que yo creo que se ha intentado ya en 2 veces anteriores, que es la repatriación, ¿ah? Que yo entiendo que es transitoria, que sería una forma de cobrar hoy día para esas rebajas, para que me compensen esas rebajas que estabas tú hablando. Se ha hablado de poder repatriar ciertos capitales que estaban en el exterior. Uno, ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Y lo que yo puedo ver así, muy de titular, a rato me hablan del 10, pero también me hablan del 7%. Claro, ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Muy buena pregunta. A ver, sí, han habido dos repatriaciones anteriores. ¿Sí? La primera fue el 2015, ¿Sí? que era el 8%, el famoso 8%, que se generó mucha resistencia al principio, Claro. recelo, pero fue un éxito. Que le decían el Esto, Super 8, por sí, puntual. el Super 8, sí. Y Perfecto. yo te diría que fue la única de las reformas tributarias de esa época, 2014, la que tuvo mejores resultados. Ok. Fue la cosa que tuvo resultados incluso sobre lo esperado. Claro. Lamentablemente las otras reformas tributarias no obtuvieron, en el fondo, no consiguieron lo que pretendían en términos de Perfecto. recaudación. Después vino ahora el 2024, 23-24, que fue el 12%, que también ahí básicamente era dinero que no estaban declarados, que si uno los declaraba, mientras no provenían de ilícito, ¿cierto? Ok. Uno los podía pagar a esta tasa reducida y una vez pagado este impuesto, el objetivo de la autoridad no solamente es recaudar con este impuesto del 2 o el 8%, sino que después ya quedan bajo el monitoreo de la autoridad y por lo tanto se La supone que, supervisión normal. claro, y estas rentas son que pagan impuestos, porque Claro. o sea, si generan réditos y generan intereses hay que pagar impuestos sobre eso y por lo tanto entran al sistema. De acuerdo. Genial. Este es mucho más ambicioso en ¿Ya? el sentido de que, en primer lugar, bueno, de partida la tasa es un 10%. A Bien. veces se especulaba mucho que uno... Ahora, no olvidemos que esto es un proyecto de ley. Bien. Sí, Tiene que puede que, sufrir o modificaciones. sea, claro, o sea, recién tiene que votarse la idea de legislar, el fondo ingresa a la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, después Senado, o sea, puede ser tijereado, o sea, puede tener muchas podas en el fondo. Perfecto. Pero hablemos de los grandes números. El 10%, lo interesante, al parecer, es un poco la bajada, es que podría comprender rentas que no solamente no es que no estén declaradas, sino que sencillamente han suspendido la tributación. Ok. Porque hay muchas personas, y pasó mucho de la pandemia en adelante, en esa época pasaron otros eventos, en que la gente formó sociedades extranjeras, entidades extranjeras, invirtió a través de ellas, las platas están ahí invertidas a través de estas entidades extranjeras, sociedades, fundaciones, lo que sea, y mientras no retiren no pagan impuestos. Perfecto. Era una especie como de FIP, Ok, de lo antiguo privada, FIP. Ya. como un 14 bis que era antiguamente, que tú mientras Perfecto. no retirabas no pagabas impuestos. Al parecer, esta 10% podría comprender incluso Ah, ok. eso, bueno, eso hay que, eso es algo que sería muy interesante, porque el fondo, entonces, Ah, bueno, el amplía la base, universo, no, amplía el amplía universo, brutalmente la base. que nos permite también Claro, capturar más y poder recaudar hoy día, que es lo que sí, anda buscando también el ministro Quiroz, que puede sí. recaudar algo hoy día presente Eso es lo para poder transitorio hacer la para rebaja. compensar la rebaja, claro, Ya, que es permanente. Y lo otro, el 7% que también, esto es muy interesante, en algún minuto se hizo en los 80, que es que tener incentivos para que la gente retorne el capital a Chile, ya, de frente. Y para eso te dicen, mira, si tú cuando se publique la ley, cuando se publique, ojalá se publique, porque es un proyecto que finalmente es lo que necesitamos, cuando se publique la ley, te dicen, tienes 3 años para retornar este capital. bien. 3 años. 3 años para Ya, retornarlo. Pagando el 7, 3 años, y una vez que lo retornas, tienes que dejarlo en Chile por al menos 5 años. bien. Y puedes invertir en bienes reales, en bienes físicos, en la bolsa, De vale acuerdo. más profundidad al mercado de capitales, etc. De acuerdo. Eso, y ahí te baja el 7.
Eso es novedoso, sí. O sea, Novedoso ahora, yo diría que parecido que hubo fue la deuda externa cuando se podían hacer en los años 80, que hubo capítulo 19, capítulo 19, claro, sí. vamos, Sí, el famoso capítulo 19, pero eso está hablando así ya como 40 años, 40 30 años años. atrás, sí, claro. Sí, es bastante Entonces, a ver, novedoso. para ver si entendí bien. Hoy día tenemos una ventaja. Uno, sería no solamente para dineros no declarados, sino que son sociedades que no han tributado y que vuelvan a tributar Eventualmente podría, potencialmente. pues sí, estaría Y vamos a hablar siempre en potencial, para no estar poniendo cada vez el disclaimer, de aquí en adelante voy a hablar siempre en potencial, y que es lo lindo de esta historia, eventual, sí, sí, claro. porque lo interesante es que podamos todos ir siguiendo la línea a lo que está ocurriendo día a día en las noticias, porque potencialmente me puede afectar de una manera A, de una manera B, una cosa es cómo entra el proyecto de ley, una cosa distinta es cómo después salga del ejercicio normal y democrático, que todas las visiones puedan ser incorporadas, probablemente puede salir con algunos matices que no están, o se profundizan otros. Entonces, entendiendo que es potencial y que es siempre posible mejorarlo o hacerle algunas modificaciones, es que es la idea de esta conversación. Uno, sería 10% potencialmente a una base bastante más amplia, Sí, lo que lo hace atractivo. sí, súper atractivo. Dos, te dan un beneficio, te rebajan el 30% de ese 10 Correcto. si es que lo inviertes en Chile. Sí. Entonces ahí también lo que asumo que el ministro Quiroz quiere es trabajemos en la máquina, hagamos Sí, crecer, sí, aumentemos el Q. claro. Vengan y compremos un departamento, por ejemplo. Vengan e inviertan en las acciones de la empresa A, B o C y démosle profundidad al mercado financiero porque eso permite que más compañías entren y se genere un cierto grado de prosperidad o círculo virtuoso. Entonces estaría buscando eso en hacer esa rebaja. Y uno podría decir, oye, mira, ven, voy a inventar, y hagamos un fondo de inversión de desarrollo inmobiliario que va a durar 5 años y tú en ese periodo vas a venir para acá y tienes un motivo para que venir para acá con una rentabilidad esperada, atractiva. Entonces empezamos a hilar y a urdir qué es lo que está detrás de toda esta historia, que por eso es importante las lógicas que están detrás. Pero no, ahora, como dijimos, lo que es impuestos y lo que es deuda ya no es el camino, ya Ya, no hay espacio para eso. Por lo tanto, lo que está quedando es inversión y perfecto, crecimiento. Y perfecto. esto es una manera de traer la inversión. A más interesante el tema, por ejemplo, de este retorno a una tasa del 7%, engancha con una propuesta permanente que es eliminar la ganancia de la capital a la venta de acciones de presencia bursátil. El Perfecto. artículo El 107. 107. Está directamente vinculado porque dentro de los activos que uno puede invertir, si no retorna estos dineros sujetos a esta tasa del 7%, son justamente valores bursátiles o capitales Perfecto. mobiliarios, como le llaman. Y entre ellos estarían los 107, que son cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, acciones, etcétera. De acuerdo. Que además se propone eliminar este 10% al cual están sujetos de impuestos. Perfecto. Volver a tasa cero como era antes. Ok, entonces esta sería una Y segunda. están enganchadas. O Claro, sea, están enganchadas es en un una segunda puente en el patita. fondo, claro. Y sería una segunda patita, o sea, para graficar. Hoy día, las acciones de presencia bursátil, dígase Falabella, Entel, o O como se cuotas de llaman, fondos o cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondo de inversión que son transables y tienen que conseguir un par de otras alternativas, un par de otras condiciones copulativas, como se entreguen los dividendos, etcétera, etcétera, quedarían en esta nueva propuesta libres de la ganancia de capital, o serían ingresos no renta, Sí, ingreso de renta. Sí, quedarían como ingresos no sí. renta. Entonces, Como era antes, de como hecho. era antiguamente. Claro, Ya, correcto. como Antes de era la última reforma. antes de Sí. la última reforma. Sí. Porque antes se pagaba, Sí, después se y no tan eliminó. antes, hace Sí, 5 o 6 años ya las fechas se me dibujan, sí, no se pagaba cero. Eso exacto. fue aumentando, sí. Entonces, esto 5, es 10. para volver a darle profundidad al mercado Sí, financiero. Dos, si yo tengo ese dinero afuera, lo declaro, pago 10, o reconozco esa renta que no he pagado, pago 10, pero podría pagar 7 si lo traigo a Chile, y en Chile invierto en 5 años. Es que dejar 5 los 5 años años, acá, sí. oye, a buenos proyectos, con una máquina corriendo mucho más rápido, que es un poco la idea, Correcto. en la hipótesis, además me podría, si lo hago en el instrumento adecuado, que se acoja al 107, potencialmente todo ese mayor valor sería un ingreso no renta. Claro, Ya. correcto. O sea, Sí, hay incentivo entonces al ahorro, al a mercado de traerlo capitales, y nuevamente. a declararlo y traerlo. Sí. Perfecto. Entonces son las dos primeras modificaciones. Ahora también entiendo, y corrígeme, que también había otra cosa que el ministro plantea en su minuto también en ese objetivo de recaudar a la entrada o prontamente, y que es como traer el impuesto futuro a valor presente,
que es el tema de las donaciones. No sé si me puedes explicar un poquito más, que yo de ahí soy un poquito más alejado, no es tanto de mercado financiero, pero puede tener impacto importante en la configuración patrimonial de una familia o el traspaso entre una generación y otra, Sí, que claro. son temas relevantes para Sí, nuestro negocio. sí, sí, claro, los traspasos gratuitos, como tú decís, son básicamente donaciones que cuando uno está vivo, ¿Mm? por acto vivo, dice la ley, o por causa de muerte, que son la herencia. Perfecto. La ley que grava los impuestos a las donaciones y la herencia es la misma ley De acuerdo, y establece una tasa del 25%. Hay de una acuerdo. pequeña diferencia en ciertas deducciones, pero el impuesto es es el mismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno hace una donación, existe este trámite de la insinuación, que uno tiene que pedirle permiso a un juez, a un tribunal, para poder hacer una donación. Ya. ¿Para qué? Porque lo que estaba buscando, esto es una norma muy antigua, en el Código Civil, de décadas o cientos, más de 100 años, en la cual lo que no quiere es que de alguna forma se proteja a la familia, es el origen, por lo tanto uno no puede donarle a cualquiera, uno Ya. tiene que respetar ciertas asignaciones forzosas, y para que eso no se vulnere hay que pedirle este permiso al juez, que normalmente dura entre eh, 6 y 8 meses, ¿no? Entonces, mi De acuerdo. experiencia, puedes donar cualquier cosa que esté Ya, dentro del comercio humano. pero tiene Ahora, cierto esa es la marco de regla acción, tiene general. un marco de acción, no puede ser a cualquiera, o hasta un cierto porcentaje a cualquiera, pero no. Claro, hasta claro, las normas de esos códigos civiles, en el fondo tú puedes donar el 50, bueno, el 50% la verdad es que el 50% son los legitimarios, eso está ¿Ya? ahí no puedes hacer mucho, y tenía el 75, el otro 25% que es la cuarta mejora, que pueden ser si quieres, tus hijos, o tu cónyuge, o tus Mm, nietos. Ya te perfecto. lo amplía un poco. Y la cuarta libre disposición, que puede ser a cualquiera. Ahora, cualquier donación que tú hagas requiere ese permiso del juez. Ahora, Ya. lo que está haciendo es que te libera ese trámite de insinuación que se llama. Ya no tienes que hacerlo. Ah, Entonces, ya de esos 6, 8 meses más, es un tema de plazo. Yo nunca he tenido un problema en hacer una donación, pero son 6, 8 meses en la cual tiene cierta tramitación, un poco cierta laboriosidad, de presentar testigos y todo eso. Eso se ahorra de un plumazo y tenéis un notario y así es la donación. Y el único límite que tiene es que tú puedes ser hasta el 75% solamente a los familiares, para decirlo así, los legitimarios, que es ya. la expresión, que es lo que te dije yo, el cónyuge, los hijos, los nietos. Bien. Y el 75%, o sea, es interesante y se podría hacer. Y esa es una ventana de 12 meses. Ya. Ah, ya. Es Es, cortito. Ahí está, hay es que estar atento. sí, es temporal, Ya. transitoria, sí, porque esto es algo muy excepcional y te reduce la base imponible a un 50%. A ver, ¿cómo eso? Ahí, si me puede dar un segundo clic para entenderlo bien, que si yo iba a donar antes y me tocaba un impuesto de 10, ¿significa que ahora pago 5? Entonces la tasa no cambia, Ya. sigue siendo llega hasta el 25. Ya. Lo que ocurre es que si antes tú, por ejemplo, si tú haces donación de un bien raíz, lo Ya. hacía y se usa la luz fiscal, esa es la Ya. valoración que se utiliza, y el bien, la valor fiscal es 100, Ya. pagas impuestos sobre eso, tú ahora la base imponible va a ser 50. De Por lo acuerdo. tanto, tu impuesto va a ser más bajo porque además que son tasas progresivas. Perfecto. Ya. Entonces, no, la rebaja es Es sustantiva, relevante. sí, Ya. es súper grande. Y lo interesante de esto es que cuando tú haces una donación, que esto es ¿Mm? un poco un doble clic nomás, cuando tú haces la donación, tú pagas el impuesto ahora, pero las donaciones hay una norma específica que se acumula para efecto de la herencia, ojo. Ya. O sea, si alguien hace una donación y no pagó nada de impuestos, pero el día de mañana esa misma persona Fallece. fallece, y esa misma persona que recibió la donación a su vez es heredero, ¿Mm? lo que va a recibir con ocasión de la herencia tiene que sumarle lo que recibió en su momento al momento de la donación, Perfecto. para efectos de configurar una base imponible, De acuerdo. un acervo, como dice la ley. Ahora, resulta que lo pagado en impuesto a la donación sí se puede utilizar como crédito contra el impuesto a la herencia. Ya. Y entiendo yo, por este proyecto, si queda tal cual como está, el impuesto pagado se va a reconocer en un 100%, se va a conocer la base del Ah, impuesto de consideración 100%, pese a que pagaste el 50%. mira, buena. Además, tiene, Tiene esa tiene eso, ventaja tiene esa ventaja adicional, adicional. porque la donación, la ventaja que tiene es que te congela el precio, para decirlo así, la donación en ese minuto. De El día de acuerdo. mañana tú donas acciones, que tienes que ¿Mm? tomar el valor de mercado, un Sí. promedio de un periodo de tiempo. Ese es el valor. Si después sube, ya Ya. no se va a afectar con el impuesto a la donación. Esa es la ventaja de las donaciones también. Tiende a Perfecto. congelar el precio. Pero esa ventaja siempre ha estado. O sea, aquí lo novedoso es que te baja la base imponible, por lo tanto, Hoy. te baja la tasa, o sea, te baja el impuesto, no la tasa, ¿Mm? finalmente. Y lo otro es que te elimina el trámite de la insinuación. Entonces, es más simple, sin el trámite. Dos, Infinitamente más simple, sí, nos vamos al 50% sí. de lo que te iba a hacer por base imponible. Y además, si en el transcurso de estos tiempos debe tener algunas condiciones, habrá que verlo en detalle, pero fallece la persona, se me reconoce como que hubiera pagado el 100.
Entonces, Bueno, sí. entonces está bueno, o sea, es como una instancia para patrimonios importantes, ver cómo se reorganiza en vida, tiene esta ventaja, este atractivo, como tú dices, de rebajar el 50, pero si fallece, se reconoce como si Sí, fuese el sí, eso 100, está, sí, y sí. tenemos eso sí un plazo limitado. Me pareció haber leído eso, no creo que lo esté inventando, porque en todo caso ¿No? sigo por ahí, porque te Ahora, digo, hiciste que se la baja, pero sí, aparte tiene sentido además, porque si no, si no- sería solamente un definimiento de impuestos. Lo único que te quiero, como comentario general, sí quiero decir ¿Mm? que lo que no es bueno es que este proyecto esté como en barbecho, esté en discusión mucho tiempo, porque Ya, paraliza ciertas iniciativas. Sí claro, lo he visto. O ya, sea, hay gente que está como, oye, esperemos el proyecto, esperemos el claro, proyecto. Entonces, lo peor de todo es la falta de cierta certidumbre en el fondo. Oye, bueno, esto se arregla el juego, ¿cuál va a ser la regla del juego? En el fondo, al menos lo que ya se instaló, creo, espero, es que no van a haber más alzas de impuestos. Yo no creo que ya perfecto. no haya, como dijimos, no creo que haya espacio para eso. Pero también que lo que quiere saber es, efectivamente, qué va a prosperar, o sea, cuál va a ser las reformas que van a quedarse finalmente, porque la gente a veces no está haciendo cosas a la ¿Mm? espera de este... A la espera de esto, bueno, claro. es que a veces, claro, estos titulares movilizan pero paralizan. Sí, sí. Por ejemplo, Ah, vamos a la tercera o ahí va. cuarta, ya que estamos. El IVA a la venta de viviendas nuevas o... Entonces toda la gente dice, mira, yo estaba haciendo una promesa, estaba buscando este departamento, pero si voy a poder comprarlo sin IVA, mejor me espero. Mm. Entonces, lo que puede ser una muy buena noticia para dinamizar un sector, si se queda mucho tiempo, como dices tú en barbecho, al final del día puede tener un efecto contrario, que es decir, una paralización. Yo creo que lo genera un poco. Sí. Yo creo que genera un poco el efecto contrario. Lamentablemente. Sí, esa era parte también de los supuestos de este proyecto, la reactivación económica, la economía real, ladrillo, ¿cierto? Porque más o menos se habla de 100.000 viviendas nuevas Mm, que no se pueden vender. claro. Arte que es todo sistémico, porque no se pueden vender, porque además porque el mercado de capital es menos profundo de lo que era antes. Tenemos de los Oh, mercados capitales más profundos de eh, América Latina, o el más profundo, y por algo teníamos tasas hipotecarios de 40 años. sí, O claro. sea, digamos, pero Era está inédito. Está asociado a eso, está sí, claro. completamente relacionado. Eso ya no existe. Y entonces, claro, en definitiva lo que se quiere es incentivar eso. Ahora, hay otra medida transitoria porque lo que ocurre es que en la venta final, cuando Mm, ya la constructora le va a vender al consumidor final, va sin IVA. Ahora, ahí tiene que hacer el doble clic. Fue muy criticado. Han habido varios expertos que han hablado de esto, sobre todo en el mundo inmobiliario, porque dicen, oye, es que en realidad no me sirve tanto porque todo el IVA que yo compré en los materiales, en claro, definitiva, como que de alguna forma lo pierdo. O sea, al claro. final tú ese IVA que le estás grabando es el mayor valor. Hay toda una cadena de crédito y débito, etc. Entonces aquí esto al parecer se hace cargo en el sentido de que este IVA que pagó Mm, la constructora por los materiales, si queréis, por el sí, cemento, por ese todo fierro, aquello que vidrio y está, todo lo por que todo tuvo, aquello que claro. está asociado para entender todo, em, ese IVA lo puede imputar contra otro impuesto y contra el impuesto de primera categoría. Ah, Sí, es que si no, no tiene sí, no tiene sentido, porque sentido. los expertos hablaban de 4 o 5% de rebaja en el valor final, entonces era como bien, bien bajito Pero, a lo que la gente tenía en su cabeza. Hablaban de IVA, dice que hay un y 20. por eso el proyecto, no sé cómo va a hacer la bajada técnica, pero en el fondo el compromiso acá es que efectivamente esto se traduzca en una rebaja en la venta de esta vivienda a las personas. O Sí, sea, claro. que puede ser más que sea, no, el 19% imposible que sea, pero sea más de ese 4%. Ese 4% tenía sentido por dos razones. Uno, por lo que te dije yo, la cadena de crédito y débito, que Mm, puede haber mayor valor nomás, hay un nivel que ya se pagó. Y la segunda es que el valor del terreno se descuenta en la venta del IVA. Cuando tú ya, haces la venta de un terreno y le mm, grabas el IVA al 19%, nunca el 19 sobre el valor total de la operación. sí, claro. Tienes que descontarle el valor del terreno. Entonces, finalmente el IVA, en términos, si viene un 19, la tasa efectiva llega a ser un 13%. Esto es un régimen normal, estamos hablando de Mm, 13% por ahí. Entonces, el 13% más los IVA ya pagados por esta cadena de suministro, hacía que el efecto real fuera un 3 o 4%. Al parecer esto sería distinto porque habría una rebaja que sería efectiva y esto te compensa con este IVA crédito que tienen acumulado, utilizarlo contra sus impuestos. Claro, hay que ver si hay inmobiliaria en situación de pérdida, en qué no. minuto. Pero bueno, ya es otra discusión del valor del dinero en el Sí. tiempo, pero Ahí hubo dos cosas que se dijeron. claro. Ahí salió el tema del IVA y salió también o hay una propuesta bien interesante para los DFL2, es punto y coma o slash o comillas de 90 metros, ¿ah? Porque los DFL2 son de 140 metros, pero ahora dijo, mira, si nos focalizamos en la vivienda de 90 metros o menos, potencialmente hay algunos beneficios adicionales. Entiendo que es que lo deja con la que haga para renta en el barrio del 5%. Esa es otra forma de incentivar a que se construyan más de esto.
más de este tipo de departamentos en ese nuevo formato Los inviertan. y se invierte acá. O sea, el fondo parte mucho de ese stock de vivienda que está sin vender. Son propiedades, son viviendas de menos de 90 metros. Es interesante, esto complementa el DFL2, el DFL2 histórico, Sí, era para incentivar un poco la adquisición de la clase media, es un poco sí, el mensaje, tiene también 40, 50 años, no sé cuánto tiene el DFL2, pero, y antes era, tú podías tener infinitos DFL2, lo podían ser personas naturales, personas jurídicas, bueno, todo eso lo fueron como cercenando, ya, fueron limitando, a todas estas reformas tributarias que hemos hablado, y quedó limitado a dos ya, y personas naturales. Una persona natural pues tiene dos de FLO, que tienen beneficios tributarios, de herencia, de ya, contribuciones, etc. Genial. perfecto. Y eso se mantiene, eso no se toca. Ya, Si lo que se está hablando es que es una tercera vivienda. es de la tercera unidad para arriba. Claro. ¿Tiene tope ahora o no? ¿O quedaría lo que dice o habla Mira, solo del tren adelante? hablan de la tercera vivienda. Una pregunta, porque yo entendería que no tiene tope, Ya, pero tercera vivienda en adelante. bien, Eso no se puede verificar. Y esa tercera vivienda, de alguna forma, lo que hace no es que te hace perder los beneficios del DFL2 actual, eso se ya, mantiene, pero hace que te agrega un beneficio efectivamente para tercera o más vivienda, asumiendo que eso es lo que dice el proyecto, o así queda, y por lo tanto las rentas de arrendamiento van a tener este impuesto del 5%. Lo que pasa es que el DFL2 normal está exento, claro. pagáis cero. Por la primera y la segunda sigue igual. Con la primera dos, eso se mantiene, si De eso acuerdo, no se afecta. Es la tercera ya entraba al régimen normal. claro, La regla general, cuando la persona tenía tres, incluso eran las dos más antiguas las que tenían este beneficio del DFL2 y la tercera perdía en cierta forma esta calidad. Por eso que muchos que lo que hicieron después, si tenían más de tres DFL2 o cuatro, se la donaban a los hijos de para que acuerdo. ellos sí tuvieran la calidad de Adquiriendo propietario de un de DFL2. un DFL2. Por lo tanto, la persona volvían a recuperar el régimen de FL2 porque Ya, ya no eran ellos, porque los hijos ya tenían nuevamente el cupo de los 1-2. ¿Te ya. entiendo? Sí, sí, Bueno, ya. Eso se hizo y se sigue haciendo. Esta es la tercera que te da este beneficio del 5%. claro. Entiendo que tienes que mantenerlo un cierto número de años, ¿o sí? Ya, El bien raíz, eso está en el en el proyecto. proyecto. No me acuerdo en este minuto cuántos años, pero tenés que inmovilizar un poco ese capital. Y tiene también estos beneficios de herencia, etc. Ya, y aquí, No, está súper bien. creo que te escuché recién o lo leí en alguna parte que ahora también se incorporan personas jurídicas, pueden tener, Sí, ya que antes era yo solo persona natural. yo lo dije recién. Ah, ya. Entonces también Está pleito también, amplía pero sí, potenciales inversionistas. no, infinito. Ah, porque ya no es solo la persona natural que me dice, mira, tengo No, dos no, departamentos o me no, compro un tercer lo, departamento, lo amplían su que ahora tercera. puedo tener Ns y lo puedo hacer también por mi sociedad de inversión o por alguna empresa que yo ya tenía, etc. etc. Sí, no, te dan el abanico, el espectro de posibles inversionistas. Bueno, sí, volvemos a lo mismo, es fomentar el ahorro. Sí, porque hay muchas sociedades o muchas personas que tienen su dinero en sociedades que no han tributado todos los impuestos, no lo quieren sacar cuando pagan los complementarios, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es el vehículo natural. Sí. Sí, o sea, se amplía el espectro muchísimo. Perfecto. Sería extensible a las personas jurídicas. Y el otro, y no sé si estamos dejándolo al final porque salen muchas más, tenemos las contribuciones, pero hay uno que es la tasa corporativa, ¿ah? Que es la que nosotros Ese tenemos. es como el core, ese es como de, sí, Esa es sí. la más grande de todas. No sé si es la que siempre más Y batalla va a tener, mediática, la más sí, mediática, porque es sí, de también. 27 pasarla a 20, 23, 23. pero en forma escalonada, ¿Ya? ¿cierto? El año 2029, que prospera como está, sería 23%, Ya. pero ahora es, bueno, 27, después creo que 25, 24, y llegar a 23. De acuerdo, que es básicamente Del ponernos a 2000, nivel OCDE, como dicen ahí OSD, o bajar ahí. sí, Pero hablaban también, y ahí no sé si nos puedes contar un poco lo que implica o no, de reintegrar el sistema, que es la palabra que más están utilizando, sí, porque nosotros teníamos un sistema integrado, después lo pasamos a un semi-integrado, yo diría que queremos reintegrarlo. mm. No sé si nos puedes contar un poco los efectos o de qué trata esto de reintegrar esto del sistema, que se habla mucho en el diario y se escucha a veces no en la radio, pero para entender el efecto práctico. Sí, un comentario más del 27%. Nosotros estamos en el promedio OCDE de los países ricos. Ojo, Ya, de ingresos per cápita infinitamente más altos que nosotros. Nosotros ya, somos caros en general a nivel de tasa corporativa. Es el dato. ya, Por eso que uno de los pilares era esta competitividad tributaria. Como comenté al principio, el capital es elástico. El claro. 27% sí se considera para efectos de hacer un cálculo, un proyecto y dónde invertir. Jamás se considera jamás se considera los complementarios. La Ya, gente piensa en el impuesto corporativo. sí, Lo claro. otro es, cuando tú haces un análisis, no pensáis en el impuesto de la empresa. Bueno,
Dicho eso, está así directamente relacionado. Hasta el famoso FUT, ¿Ya? que rigió hasta bueno, fue regido en forma transitoria, pero en plenitud regió hasta el 2014, 2015. Tú lo que pasaba es que el impuesto que pagaba la empresa, Ujú. la empresa pagaba un impuesto, las tasas fueron cambiando, ¿cierto? El 20%, y ese 20% del impuesto cuando se repartía ¿Mm? ese dinero, o sea, el saldo después de haber pagado el Sí, impuesto a los accionistas o sí. a las personas naturales, ese impuesto lo podían hacer 100% como crédito contra sus impuestos personales. Ya. Es decir, yo ya pagué por la sociedad, lo que pagué por la sociedad, me llevé ese pedazo de utilidad, pero como había pagado algo, lo utilizo Y el 100%, claro, el cien por al ciento cien de por el ciento 100% siempre sí, Ya, siempre fue así. El sistema bien. integrado, de hecho, se podía utilizar 100%. Y de hecho, fue así por 30 años, que incluso esto se recogió en los tratados de doble tributación. Chile tiene muchísimos tratados, y siempre se recogía esta norma, que Chile además tiene este régimen de integración, etc. Esto era para las para las grandes y medianas empresas que están sujetas, porque el ProPyme se tiene el 100%. Ya, Eso no se modificó. Pero tiene una bien, tasa baja, tampoco bien. es menos incidente. Pero sí, eso era. En cambio, después de eso lo que hubo es que con la reforma hubo una restitución que se llama. Ya, Es decir, tú pagaste tu impuesto, el 27% que estamos ahora, ese 27% cuando se reparte a las personas, hay una mecánica para hacerlo, pero en resumen, hay una mecánica de agregado y desagregado, pero en resumen lo que pasa ¿eh? es que de ese 27 solamente te reconocen el 65% Ya, como crédito contra los impuestos finales, contra el programa ya. complementario. O sea, Ese, te reconocen 18, 9 por 3, 27, como, sí, parece que sí, hay parece que mecánicas, hay una mecánica de cálculo, pero sí, te reconocen el 65% secreto, sí, puedes hacerlo. así muy, muy Sí, sí, de sí, sí, dedo, ¿ah? está perfecto. Sí, te reconocen. Y eso te encarece el impuesto. No, pues ahora tengo que dar 9 más. Ah, Sí, tanto te lo encarece que el fondo hacía que la tasa del bloque complementario, que si bien hoy en día el bloque complementario es 40%, ¿Mm? cuando tú aplicabas y restitución, tú decías, oye, es que igual tenés que devolver parte de lo que pagó la Sí. empresa, o sea, es un impuesto que no puedes utilizar en tu favor, hacía que la carga subiera con 44%. Ah, ya. Y es más, incluso hacía que, en definitiva, cuando pasaba a cierto umbral de retiro, la carga podía llegar hasta un 49. Entonces, la ley se encargó de darte un crédito del 5% para rebajar. Te digo esto de una ¿Eh? anécdota porque la operación renta de ahora hubo muchos que ¿Eh? no supieron, no se dieron cuenta de este 5% y Ya, terminaban pagando impuestos por el por el 49% a otra vez. 49. Ah, vale. O se dieron cuenta, sí. Algunos pedidos por el año anterior se dieron cuenta que no utilizaron esto está en la ley, esto De no acuerdo. estoy inventándolo, no es proyecto de ley ni nada. Quiero ilustrar en definitiva cómo esta restitución sí te afecta a la carga tributaria final, Ya, salvo los países con convenio de doble tributación que no tienen esa restitución. Entonces, en definitiva, lo que hace es volver al sistema integral. de acuerdo. Y eso sí, también es plata, que en el fondo recibe pero es menos plata que recibe el fisco, Claro, pero el impuesto complementario tampoco es tan incidente de en acuerdo. materia de recaudación. Ahora, lo interesante que tiene este proyecto, también creo haber leído porque eso no lo había visto nunca, era que esta restitución, porque este tema de la restitución, de la integración, tampoco es de un viaje, o sea, de un día para otro, va a ser gradual. De acuerdo. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí. el fondo te permiten reconocer ahora el 65, después va a ser el 70 o el 75, hasta llegar creo que el 2031, por ahí, ¿Ya? va a llegar al 100%. ¿Se entiende? O sea, por lo tanto, va a ser, no va a ser. Pero entiendo yo que esa restitución se puede utilizar como crédito y puedes pagar un impuesto transitorio. No quiero enredar el tema, pero han surgido estas cosas que por lo menos han sido interesantes. La manera en como, en definitiva, lo que te están diciendo es que ese impuesto que tienes que restituir, Sí, a medida que vas bajando la gradualidad, lo puedes utilizar también como, lo puedes abonar, pagar ya, ese impuesto y con eso recuperar el 100% del crédito del de impuesto de acuerdo. primera categoría. Ya, Es como pagar en forma anticipada esa restitución del 35%. Entonces se enreda mucho porque tú los retiros los puedes postergar indefinidamente. de O sea, aquí acuerdo. te permite hacer este pago Ahora, ahora de claro, esta restitución y por lo tanto cuando reparte el día de mañana va a tener el 100% del crédito. crédito. Ah, ya. No sé si Sí, sí, se sí, no. entendió un poco. No, se enreda la mecánica. A ver, hay que entender que la ley Esta es es. una bizarra, pero en Claro, resumen, sí, las dos cosas están conectadas porque estamos hablando del impuesto de primera categoría y para las ProPyme el impuesto va a quedaría en un 15%. Ahora está en un 12,5, va a quedar en un 15%. perfecto. Eso es. Hoy, y vamos entonces, han llegado preguntas, así que qué bueno que hayan salido. Y
Y antes tenemos la otra que son las contribuciones, que es del mayor de 65, pero para la primera vivienda, vivienda, si sí. uno está viviendo, ahí tiene ahí una serie de... Sí, ahí han habido, hay pataleos de las municipalidades porque Claro, ese impuesto va para las municipalidades, para su presupuesto. claro, Entonces ahí creo que este proyecto contempla la posibilidad de resarcir, o sea, de compensar a las a la municipalidad, municipalidades ¿ya? en que el fisco se pone con plata para el Fondo Común Municipal. Ah, perfecto, ya. Sí, Que porque la gente diría, oye, en esa deberíamos estar todos de acuerdo, pero claro, municipalidades son los que están hoy hace día 5 levantando. años para arriba y claro, es la primera vivienda. Ahora, yo no vi o no, puede que esté, ¿no? Pero no vi que tenga un tope de monto de vivienda. Ya, No, que yo sé, o sea, perfecto. parece que sería o sea, cubriría todo tipo de vivienda, ¿no? No sé. Sí, es una medida en definitiva de alivio a Claro, la gente que ya está activa. está activa, claro, y hoy día pagar ese impuesto que muchas veces es patrimonial, porque si yo tengo mi O sea, casa, hay muchos que tienen que vender sus propiedades para... Eso sí, eso me consta, lo veo mucho, que tienen que vender sus propiedades porque no tienen plata para pagar las contribuciones, que son muy altas, y claro, y no tranquilo, tienen sí, la liquidez para poder pagar contribuciones o gastos comunes absolutamente. todos los gastos de... Sí. Sí, pues, y ese es otro tema, la longevidad y todo lo que los gastos que uno tiene después cuando deja de estar uno activo y la longevidad más encima se alarga. Sí. Yo aquí me paso a otro tema, las mujeres van a vivir estadísticamente, lo que dice la super de pensiones, desde cuando te dan el abrazo por los 60 es hasta los 91. Toca harto que hacer ahí. Mi Entonces, madre tiene 91 años, así que sí, están claro, en, viven están en esa estadística. en estadística. Entonces, es sumamente relevante también porque puede ser un alivio para muchas personas y las están esperando. Bueno, pero son las distintas cosas que se están trabajando en esta ley. Tenemos que entender que solo ha ingresado o está la idea de legislar, se tienen que conseguir los votos y obviamente en el sano ejercicio democrático hay gente que va a aportar con algunos puntos o con otros, se va a simplificar o se puede complejizar. Bueno, vamos a ver cómo sale, pero lo interesante es, uno, se están redibujando algunas reglas, ¿ah? Y eso hay que saber cómo jugarlas. Hay unas que van a ser permanentes, otras que van a ser transitorias. En las transitorias hay que estar muy atento porque los detalles puede hacer que me sea una medida que me beneficie mucho o que cuando se cambie un pequeño detalle ya no me termina cerrando para mí. Y eso es lo que tenemos que seguir y vamos obviamente después, en la medida que esto vaya evolucionando, vamos a seguir teniendo este tipo de webinars para ir aclarando y ya mapeando qué es lo que va a ocurrir en esta, como vuelvo a decir, redibujar el mapa de negocio. Ya el decreto ley 600, bueno, no sé cómo se llamará, pero ese, El actual, hiperioridad tributaria. claro, Algo así. claro, por 25 años, 50 millones de dólares, a mí se me viene de inmediato temas mineros, o temas forestales, o temas de salmón, que son más de Agropecuario, sí. largo, agropecuarios, que son proyectos que son de larga data, de cosechas más largas, que se necesita tener esa tranquilidad, pero también nosotros necesitamos de ese tipo de inversionistas para que nos den un cierto grado de colchón Claro. para desarrollarnos en el mediano y largo plazo. Cristian, van llegando preguntas y ya viendo, creo que he revisado las más relevantes, creo que pueden haber muchas más, pero creo que entendería, si tú ves alguna, por favor dímelo, pero entendería que son las que potencialmente más nos afectan a nosotros como una empresa de wealth management o clientes de aquí de Sura. Entonces, la primera que me pregunta Pablo, me dice, ¿a qué entidades extranjeras, de lo que tú sabes, aplicaría la repatriación de capitales? ¿Fundaciones, trust, estarían en ese, en ese perímetro de... Muy buena pregunta. Si mi entendimiento es correcto de que se amplió la base, de alguna forma, hace un tiempo atrás, en enero, yo incluso creo que publicaron una carta que yo hablaba de que si se hacía una repatriación, que se incluyera incluso estas utilidades que estaban como también atrapadas o dentro de esta sociedad extranjera. Ahora, dicho eso, si es que si mi interpretación fuera correcta o finalmente si la ley lo recoge, ¿Ya? hablemos de eso, si la bajada llegara a eso, que sería fantástico, y digo que hay dineros afuera que están en esa situación, comprendería todo eso, De acuerdo. porque la ley, y en eso sí, en eso tengo claridad, porque la ley actual, la ley vigente actual, habla de entidades extranjeras, y ya la ley y un montón de dictámenes y oficios, alguna materia que yo conozco muy bien, habla de entidades extranjeras y por lo tanto comprende desde trust, fundaciones, que son un poco lo mismo, la diferencia que se diferencia con el tipo de derecho que los rige, derecho civil, derecho anglosajón, pero los dos tienen las mismas finalidades, tanto el trust como la ¿Ya? fundación de interés privado. Va a depender de las jurisdicciones y cosas así, pero persiguen lo mismo. Después de eso, también piensa que incluso las canadienses famosas, ¿Ya? que ni siquiera son sociedades,
son contratos. Entonces, también están consideradas dentro de las entidades extranjeras. La ley ya, la ley tributaria es práctica, siempre ha sido práctica, me interesa recaudar. Entonces dijo que Ya, si tú lo haces a través de un vehículo, yo la considero, le voy a dar el mismo tratamiento tributario, sea una sociedad hecha y derecha, como una BVI, una panameña o un trust. Respondiendo a la pregunta de Pablo, si es que llega a aplicarse esto a entidades extranjeras, sí, comprende todo, de acuerdo. todo. Entonces es interesante, dependiendo de Eso cómo yo esté no, formado, persona natural, persona jurídica, trust, fundación de interés privado, etcétera, me tendería a pensar ex antes de que nos aplicaría, porque lo que está tratando de incentivar es esa mayor recaudación y que se pone un incentivo adicional, que este de bajar un 30%, que es del día al 7, sería mejor que el Super 8, que claro. era la de hace ya No, 10, 12 es años, mucho más, es mucho y, más ambiciosa, sí, pero que con la condición, porque te pone una condición de que esté 5 años en Chile. claro. Entonces ahí también fomentar la inversión, Sí, que es lo el que ahorro, busca el claro, ahorro, el claro, crecimiento y tratar de, obviamente, a través de esa vía, poder recaudar más en el futuro por lo que estamos por dejando de supuesto, recaudar hoy día. por Entonces, supuesto. la lógica es eso, buscar un círculo virtuoso, que hoy día hagamos ciertos sacrificios en recaudación, poner los incentivos correctos para que la maquinita empiece a rodar. Eso sería como la lógica que tiene aquí el ministro Quiroga, muy desde la microeconomía para que Me hace mucho vamos sentido, sí, sí, perfecto. sí. Adicionalmente, mira, aquí yo, Cristian dice, gracias por la información. ¿Qué plazos se espera? Nadie te pregunta, hay que escuchar hoy día al PDG, a todo el mundo, ¿y qué plazos se espera para la aprobación? ¿Ah? Para la aprobación de esta ley, ¿hay alguna, ya sea por el lado de lo que dijo el gobierno, de que tiene una esperanza de implementarla antes de una fecha, o qué es lo que tú estás viendo de que se ha escuchado, de qué sería el plazo de aprobación de esta ley? Tengo la misma información, la verdad, que cualquier persona que lee los diarios, la verdad, no tengo una información especial porque ni ellos mismos, yo no estoy al gobierno, tampoco saben si esto tiene un Ya. proceso legislativo. Lo que, como dije antes, esto tiene que resolverse luego, o sea, si no se vale, si esto no prospera, sería una lástima, para que se defina luego, por lo que te dije yo, para pactar sobre certeza, no estando, no esta cosa Obvio. paralizada, ya. Debería ser, yo creo, este primer semestre. Esto no va para mucho más en el fondo, por la manera en que esta ley como miscelánea o tributaria, que tiene su urgencia del Ejecutivo, además le han puesto harta como, eh, bueno, yo espero que sea este año, la verdad. De acuerdo. Espero, o sea, este primer semestre, De acuerdo. Y lo otro, Cristiana, que me la verdad pregunta, es que no. Cristian me pregunta, Cristiana, dice, ¿cuáles son los tramos de impuesto para la donación? O sea, porque hablamos, llegamos hasta los 25%, ¿no? Que es la misma de la herencia, sí, ahí, Exactamente la misma. Va, no, de 0 a 25 hay una tabla, no la sé de memoria porque la tabla está. de acuerdo. Está La podemos en buscar y mandar después nosotros a los clientes, la tal. encantado, sí, en Ya, la página del servicio encontré la tabla. Mira, yo te diría que cerca del 800, 900 millones de pesos por persona, porque el impuesto a la donación de la herencia se aplica por persona. de ¿No? acuerdo. O sea, si No por el monto que se entrega, sino no, por el monto que cada sí, uno por eso es que recibe. la cantidad como de comensales influye muchísimo en el impuesto. Perfecto. O sea, si tú tenés un solo heredero, va a pagar infinito más impuestos que si tenés 10 herederos. Por eso que hay gente que incluso dispone y hace testamento y nombra a los nietos, por ejemplo. Claro, eso es Porque te baja la base. Sí, es una buena práctica en tiene ese sentido. hay que tener otras consideraciones, Sí, claro. pero sí, funciona para bajar la base. Por lo tanto, sí, los tramos no sé. No, Aquí bueno, tendré una tabla que ya, está. mira, Es hagamos como una. la del blog complementario, No, no retengo eso, claro, yo me encargo de pero está. buscarla y pasarla también La puedo buscar a los en. asesores, para que todos la puedan tener, pero es una tabla, como dice, que está en el servicio de impuesto interno, No la sé. la podemos entregar, pero ahí nombraste un punto muy interesante. El impuesto no es al monto que yo entrego en herencia, sino a lo que cada una de las personas recibe. Por lo tanto, si yo tengo 1.000, por decir algo, y se lo entrego a uno, es súper doloroso, pero si se lo entrego a 5, es menos, y si se lo entrego a 10, es bastante más bajito, porque serían solo 100, por decir alguna cosa. Entonces, Correcto. es relevante cuando uno empieza a pensar en la sucesión, es decir, en una de esas entrego a mi hijo, pero también le incorporo a los nietos, tendrá, como dice Cristian, otras consideraciones, pero son temas que se van a ir evaluando y siempre se pueden conversar uno a uno, con su asesor y nosotros con nuestros asesores expertos en temas tributarios, cómo es esa sucesión, cómo hacerla lo más eficientemente posible desde el punto de vista eh, tributario, diría yo que es relevante. Aquí dice, nuevamente, claro, hay otra persona también era el tema de las donaciones. Yo creo que
parece interesante. Ah, y aquí, Hay harto interés, sí. y aquí hay una cosa importante. Em, y después vamos a ir a la repatriación y las donaciones. Plazos, aquí hablabas de 12 meses, ¿no? O te escuché mal. No, 12 meses. En la donación son 12 meses. Ya. Eso Es, es es decir, lo que propone. va a haber Una ventana. una ventana histórica que a partir de una fecha X, que La nos van a publicación de definir, la ley o la regla general es publicación de la ley. ¿ya? Eso es lo que está, eso, salvo que una norma transitoria establezca alguna vigencia en especial. De Eso hay que acuerdo. ver la ¿Cómo norma salga? legal, sí, cómo salga. Ya. Entonces, de ahí tenemos 12 meses para trabajar. ¿Cómo sería esa la idea? Claro. O sea, si ya sabemos que cuando ya sabemos que va a ser ley, porque hay un proceso legislativo y uno no puede anticiparse. Sí, claro. Si ya pasó los diputados, el Senado y está, no sé, en fase de promulgación un poco antes, ya sabéis cómo se viene la mano, ya Obvio. va a ser ley, por lo tanto, se puede empezar a anticipar, por supuesto. Perfecto. Entonces, como Claro. para que lo vayamos pensando, ¿ah? Vamos viendo, Es algo, pensando, sí, la algo que uno donación. dice, mira, esto me puede ocurrir, como uno va a estar en este plano alguna vez, cómo dejo esto a mi familia, Sí. cómo voy pensando traspasar esto a la próxima generación, puede ser un minuto interesante para, Congelar el precio, claro, básicamente, congelar congelar, los valores ahora. congelar valores y lo hacemos esto en vida, que es una Correcto. conversación distinta, Sí, pero que creo que es a veces necesaria tenerla presente, eh, porque claro, es una conversación difícil, ¿eh? Es difícil decirle a sí, la persona, bueno, ¿qué hacemos cuando no estés? claro. Sí, ¿Y siempre quién va a estar a cargo? ¿Y cuáles van a ser esas conversaciones liquidez? difíciles, sí, ¿Cómo vaya a pagar claro. esos impuestos? ¿De dónde va a sacar? Que es un tema muy relevante a la hora cuando uno hace la inversión también. ¿Ah? Por eso a veces los seguros con ahorro Los seguros juegan de un ahorro rol, es un tremendo, sí, muy buena herramienta. Cuando tienes liquidez, súper buena herramienta. te Sí, permite claro. a 10 días Sí. poder disponibilizar de recursos que puedes pagar el impuesto a la herencia de ahí y seguir funcionando con la Sí, máquina. el Tiene impuesto a mucha la ventaja. herencia que llega hasta el 25%, de que la persona fallece hasta tú tienes un plazo de 2 años para pagar el impuesto. Y esos 2 años pasan bastante rápido. En el mismo trámite sucesorio puede tardar un tiempo. Entonces, y si no, después empieza a acumular intereses. Ya, Hay ciertas multas y son altísimas. no, claro. ¿No? Entonces, sí, es algo a tener en consideración. El seguro es una buena medida para poder como financiar ese impuesto. Oye, ahí nuevamente en la misma línea el tema de los plazos para la repatriación, porque siempre hablamos que el primero, el del 8%, mal llamado Super 8, tuvo un plazo X. El segundo, que era del 12, Pero partió con mal una, hecho, sí, claro, quedó con partió contra esto, sí, como partió, 3 meses, 2 meses. claro, fue muy corto, Sí, entonces mucha nada, gente no se alcanzó a preparar, lo sí, intentó, no se alcanzaron a activar todos los movimientos para que esto se pudiera claro. plasmar. Esto, no sé si, yo no lo recuerdo haber leído en el proyecto, pero ¿cuánto sería el plazo para que no nos quede con una situación muy estrecha de tiempo? Pero ahí me estaría, creo que son 12 meses, ¿eh? Ah, ya, ¿Ya? Sí, no, en todo caso no son 3 meses, ya todos aprendí, todos saben que fue un ya, desastre un eso. aprendizaje país. Sí, lo importante, eso sí, más que el plazo de cuánto, por la ventana 12 meses, aparte, como este ya es conocido, ya más o menos ahí hay más confianza un poco de cómo funciona y más experiencia también. De acuerdo. Hay harta experiencia de derecho 8% y 12% que la vino después. Si el tema está en que hay que tener muy claro que generalmente los periodos que comprende, sobre todo dineros no tributados, incluso si esto se amplía la base, hasta, como dije, hasta entidades afuera, siempre es como por lo menos un año y medio o 2 años antes de Ah, de la acuerdo. fecha de publicación. Por ejemplo, cuando fue el 8%, el último, el 12%, si fuera el 24 esto, o el 25, esto era hasta las rentas del 2023. Ya, O sea, nunca comprende las del año. O sea, si la persona está perfecto. esperando ahora que salga para este año pagar el 10, No, no veo por dónde. No, no fue así las últimas 2 veces y ahí sí no tendría ni una lógica. de Ah, acuerdo. eso que sería, pero- y ya sería muy injusto en ese sentido. Las del año pasado, yo diría que, o sea, bueno, las que están acumuladas al año anterior, hay que ver un poco la técnica, pero no comprende las en curso. La en curso, perfecto. Eso es buena Sí, aclaración. sí. Eso. Perfecto. Eso tenemos aquí, como te digo, yo creo que la donación prendió en harta consulta. Renato nos pregunta, ¿qué tributaría menos, donar en vida a los hijos o simplemente pagar impuesto a la herencia? Con esta, asumo que incorporando esta nueva ley, Bueno, no, con esta nueva ley, la donación. la Porque donación hoy tenía día, sí, claro. hoy en día. Si no, si la verdad no, si quería ahorrar por ahorros de impuestos, no, la herencia, o sea, la donación en ningún caso es más barata. Al contrario, Claro. incluso tiene una exención distinta. Hay una exención en la base que tiene la donación, que son 5 UTA, ¿Sí? y la que tiene la herencia son 50. Entonces, Bien. incluso a igualdad de condiciones, el impuesto a la herencia es un poquitito menor que el impuesto a las donaciones sobre el mismo bien, sobre la misma base, Perfecto, ¿ok? ya.
Es lo mismo. Por lo tanto, si no tienes ni una razón para hacer una donación en vida, la verdad, puedes esperar perfectamente la imputolerancia. Tiene un sentido. Desde La el punto de donación. vista de que uno pueda tener un ahorro, a menos que quisiera estar ordenado, pero hoy día con esta ley de No, donaciones ahí sí, po. Sí, claro. se carga la balanza Sí. a tratar No, de brutal. hacerlo en vida Sí. y tendríamos una ventana de 12 meses para Y reorganizar. además te reconocen el 100% del crédito. Claro, No, esa si el está buena. incentivo. El No, incentivo está bien puesto. sí. O sea, el incentivo está puesto para hacerla. Vaya de si a alguien le gusta o no le gusta, pero sí, sí, está bien puesto, sí. Claro, es para básicamente, y ahí, Y además te ahorraste la insinuación. entonces, Un cacho. simplifico. Para los que, o sea, no un cacho, pero igual es laborioso. Claro, simplifico el trámite, porque tú me decías, ¿cuánto dura? ¿6 o 8 meses la insinuación? Más o menos el promedio que. O sea, el trámite lo simplifico, 2, bajo la base en un 50% y adicionalmente después, cuando fallezca y me llegue de herencia, si me tocaba recibir algo de herencia, se me reconoce como que si hubiese sido el 100. Sí. No, O sea, claro, es win-win. Sí, o sea, los muy bueno. incentivos están para que las personas lo piensen y lo intenten hacer Claro. hoy en vida, y ahora me pongo en la... No, en buen sentido. Sí Claro, está, me pongo en mira, el funciona. patúo, ¿verdad? La cabeza del ministro Quiró, decir, bueno, yo como voy a bajar el impuesto corporativo, voy a hacer esto, esto otro, estoy bajando las contribuciones, con esto compenso. Eso, y tiene que ser, No, todo, tiene la que ser persona en la atractivo, base partió así, claro. tiene que ser atractivo para Sí. que de verdad tenga esos Sí. pesos para compensar lo otro que voy a dejar. Porque una vez que dejo de cobrar, está claro que cobro menos. Ahora lo que tenemos que ver es cómo adelanto. Entonces tienen que ser muy potentes los incentivos para asegurarme que eso ocurra. Sí. Entonces está interesante el incentivo. Espero haber aclarado esa pregunta, Renato. ¿Ah? A ver, Carlos dice sobre la repatriación, ¿el beneficio es para declarar las inversiones fuera de Chile o para traer esos fondos? Ambos. Ambos, ¿no? Sí, por eso es la tasa del 10 y del 7. Claro, entonces ahí, para el que solo declara y lo mantiene en el exterior, se mantiene una tasa del 10%. Que fue la misma de la 8 y el 12. Ya. Nunca te obligaron a traer la plata. De Te podías acuerdo. dejar afuera. Punto. Ok, entonces en este caso pasar en simple. Si quiero seguir en el exterior, tengo una tasa del 10 y es exactamente igual como fue la del 8 y la del 12, pero la tasa entre medio. Sí. Pero si la quiero traer a Chile, soy mejor que el 8, me bajo un 30%, la dejo en el 7, pero me obliga a quedarme 5 años en el país. Puede querer o no, pero está el incentivo de traerla con un 30% de descuento e invertirla en un activo nacional y que incluso puede ser activos de presencia bursátil o este del 107 Sí, o activo o inmobiliario. inmobiliario, Claro. para que reactivar la economía. Compra de FL2, estoy pensando en lo que piensa el ministro Quirós, estoy tratando de llevar el hilo, y que es para básicamente dinamizar la economía y que haciéndola crecer, el futuro cobre más impuestos. Por ahí va el... Perfecto. El otro pilar que no me he mencionado, pero lo voy a mencionar como titular, que está bueno, dentro de los pilares de esta filosofía del proyecto, es el empleo, fomentar el empleo. Ya, ¿cómo O sea, hay un crédito tributario para la contratación de trabajadores. Ya. En definitiva, te da un crédito, un 15%. Se utiliza contra los impuestos. Las mecánicas son siempre las mismas. Pero está dirigido a trabajadores cuyas rentas creo que no superan los 900, 1 millón de pesos. Está Bien. dirigido a ese mercado, A ese mercado. para que las empresas contraten. Ya. Empresas chicas, medianas, grandes, cualquiera que sea, está dirigido a ese mercado, que es el que tiene el desempleo mayor. Perfecto, sí. Si acaso. O sea, esa renta, la gente joven, hay ciertos La grupos gente que. joven tiene una tasa de desempleo muy Sí, distinta a la que el resto del país. Sí, y la informalidad muy alta en ese plano, entonces los incentivos están dirigidos ahí, De en acuerdo. definitiva, para contratar. Oye, siempre han habido crítica y también se elimina el CENSE. Dicen que estaba Sí. mal enfocado, por lo menos no se aprovechaba la franquicia, etc. Es otra medida también que se está. Claro, la que cuenta el de empleo también ayuda a la formalización. A Chile Bueno, ese es el se objetivo. estaba informalizando harto Sí, en términos de... altísimo, 25, Ya. creo que 25%. Sí, Entonces súper buscamos alto, la formalización, formalizado también podemos tener buena información estadística de las personas, sus No, verdaderos clave, las ingresos. cotizaciones previsionales. Piensa que no. Empezamos a cotizar Eso es previsionalmente. brutal, sí, O sea, sí. que nos cae esa carga. Cargo de eso también. Hay que hacerse Sí, cargo de eso. toda esta reforma previsional está dirigido a eso. No, sí. No. Entonces, bueno, ahí yo ahí de tema de pensiones, que ahí sí me empiezo a interesar. Es más mi perímetro, claro. Sí. Es dura la vida, tenéis que trabajar 35 años, caso de las mujeres, llevarte los 25 y tenéis que financiar 30. Entonces, no estar formalizado, no imponerse, tener lagunas previsionales después hace que la carrera sea muy difícil. Entonces, es importante. La tasa de reemplazo es muy baja. Es muy baja. Sí, Entonces, es súper baja. Entonces hay que tratar de aportar desde que las personas desde etapas tempranas tengan un empleo formal, tengan su cotización y en la medida de lo posible
tengan una capacidad de hacer algún grado de ahorro a inversión para Mm. mejorar esa pensión futura. Porque más encima la longevidad es móvil y se está en expansión, o sea, solo ha estado Sí. creciendo en los últimos No sé, años. por muy buena rentabilidad que den la FP, que han sido extraordinarias, no va por ahí solamente. O sea, Claro. aumentar la tasa, el fondo Hay que partir antes, 10% era insuficiente, hay que partir antes, lagunas, bueno, todo claro, eso ya hay tema, temas de es mercado otra laboral, conversación. pero eso es para otro webinar que Sí, yo... es otra, sí. Oye, aquí me dice Pablo, me dice, los seguros patrimoniales ayudan a rebajar el patrimonio y con ello disminuyen el impuesto a la herencia y genera liquidez a los beneficiarios. Pregunta, dice, los seguros patrimoniales ayudan a rebajar el patrimonio y con ello disminuye el impuesto a la herencia y genera liquidez a los beneficiarios. O sea, a ver, genera liquidez a los beneficiarios, sí, Sí, perfecto, 100%. Ahora, hace que los seguros patrimoniales, con cuenta única de inversión, sí, el componente de inversión, ¿cierto? sí, Bueno, es un tema que tú conoces muy bien, ese componente de inversión, si se trata de pólizas contratadas después de febrero del 2022, sí, ¿cierto? claro, yo creo que están hablando de eso, sí. Sí, las nuevas, o nuevas después esas están sujetas al impuesto a la herencia en realidad. Pero ahí nos vamos a la misma lógica anterior, que es decir, que el impuesto a la herencia o está afecto, ahí lo interesante es que uno puede tener muchos beneficiarios. Hijo y Bueno, nieto, por claro. Yo creo supuesto. que a eso apunta. Yo diría que, claro, es También, decir, sabes obvio. que yo pongo a mi Sí, hijo, pero tengo también a mi nieto, y con eso voy diluyendo un poquito esa base de sí, dinero. Entonces, como es claro. y, y ahí eso. No, no, claro, el testamento tenía también tú podías hacer eso con el testamento, ¿cierto? Claro, Que que tú puedes testamento. nombrarlo harto, pero en un proceso mucho más largo, tienes que hacer la persona efectiva. En cambio, la compañía de seguro es inmediato. Inmediato, 10 días, 2 semanas, Sí, estás con la liquidez. Eso sí, es relevante. sí. Es muy relevante. Pueden comentar Rodrigo dice, ¿puede comentar un poco más acerca del impuesto sustitutivo al ISFUT? Sí, eso no lo hemos hablado, creo. Ahí se establece, no, sería el cuarto, el ¿Ya? impuesto sustitutivo. Ya los detalles, habría que entrar a ver el detalle, tiene alguna diferencia, porque los tres han sido todos distintos. En resumen, lo que está haciendo acá es una especie de pronto pago, ¿cierto? ¿Ya? Las sociedades generaron ingresos, pagaron impuestos de primera categoría, ¿correcto? Y esa plata está ahí. Y mientras no se distribuya, no pagan No, pagan. ningún otro impuesto. Entonces Perfecto. aquí la opción que te están dando es anticiparlo creo que un 10%. Han cambiado han cambiado las modalidades de cálculo. Lo que sí te puedo decir que de la primera vez que se hizo, que fue el año 2014 hasta la última con Sebastián Piñera, ha sido más cara, sigue siendo más cara, pero vale la pena, sigue valiendo la pena. Aquí un poco lo mismo, si esto llega a prosperar el impuesto sustitutivo, sí, yo lo encuentro muy buena herramienta. Básicamente lo que estás haciendo es anticipar el impuesto de tal manera que el día de mañana puedas retirar flujos libres de tributación, o sea, que han saneado. Perfecto. La bajada específica habrá que verla, porque las últimas tres tuvo diferencia. Perfecto. Eh, Oye, estamos quedan con un par de minutos y voy aquí a hablar. Me dicen que Ale, el director de acá, tiene la tabla del impuesto, así que si la pudiera subir o bajar o mostrar, sería encantada. la, Sería la tasa progresiva. sí, la tabla progresiva. No, la del impuesto a la herencia. Sí, ahí entonces ya está. Genial. Entonces ahí De aquí creo quedó que la veo, era, pero creo que era Cristiana el que había preguntado a sí, Cristian de cuál era cómo era la ahí está la tabla. tasa. Ahí está Ahí la tabla. está. Entonces ya la tenemos. No, cuál la puedo mandar a los asesores, pero ya la pueden estar viendo en este mismo instante y está también en una tabla que está en el Servicio de Impuesto Interno Sí, sí, y es bien pública. Hoy nos quedan un par de preguntas que son bien interesantes. Alguien nos pregunta, que no sé si está, si hay algo o no nuevo, hay algún tipo pasa algo con el histórico 57 bis, en algo se recuperó, no hubo nada, ¿no? no, era un muy buen instrumento de ahorro, 57 Mira, bits. Lo encontraba súper bueno. Están los que están todavía en el régimen antiguo, que ya, siguen ahí, en el fondo claro, tienen sí. efectos, están en herencia. Pero No, no no, hay nada no se hizo que. ningún guiño ni mención No, de eso no, al famoso. lamentablemente no. Era un buen instrumento de ahorro. Súper bueno. Claro. Carlos me pregunta si esto va a quedar en la página de Sura. Sí, va a quedar en el sitio privado. Todos nuestros webinars a los que asistieron, los que han grabado, quedan ahí para una consulta posterior. Muchas veces no alcanzamos a estar toda la hora porque a veces tuvieron que partir, hacer una cosa en la oficina. Lo importante es que esta información está disponible. Adicionalmente, ustedes siempre tienen acceso a más de 200 asesores que tenemos desde Arica a Punta Arenas para que puedan acceder a ellos, conversar de estos temas, poder nuestro equipo de asesoría patrimonial, poder acercarse a ustedes con algún grado de información, con algún grado de consulta, siempre eso va a estar. Pero en lo específico del webinar, sí.
va a estar, lo pueden consultar posteriormente, así que sin ningún problema, toda la información que nos ha contado Cristian está disponible para ustedes. Nos queda un minuto nomás, Cristian, y yo creo, entendiendo que creo haber respondido, creo que todo, y si me ha faltado algo, feliz lo respondo después por mail. ¿Cuáles son tus expectativas o qué es lo que te emociona de esta mega reforma, de esta redibujar los negocios, como digo yo? ¿Cuáles son los caballitos de batalla? ¿Qué cosas vamos a tener que estar pendientes? ¿Cómo nos puede afectar a nuestros clientes de wealth management esta reforma, si sale aprobada? Subamos un caso que nos dice si es bueno o malo, como está planteado hoy día. Es un reseteo, lo hablan de reseteo, hablan de como dije, Big Push. Mira, es extensísima la reforma y cubre ámbitos mucho que van más allá de lo tributario. Bueno, hay un tema político detrás, pero yo me da la impresión que algo tenía que hacer algo, no podía ser por goteo, porque igual iba a haber un bloqueo grande, discusión y todo. Entonces, esta estrategia, el único riesgo que tiene es que si no están los votos para legislar, esto se cierra en el Más que fondo esta dinamizar, iniciativa. puede paralizar. No, o sea, es que no pude volver a discutirlo hasta un año más. Que pasó con la reforma tributaria de Boric, cuando no prosperó, que era, subía todos los impuestos, tenía un montón de falencias, quedó archivado. No podía volver a activarla hasta esperar un tiempo más, pero después ya estábamos acercando a las elecciones, ahí quedó. Perfecto. Aquí, si es que no prosperara, ni siquiera la idea de legislar, teníamos que esperar hasta el segundo año, segundo en vía al tercer año de gobierno, sería lamentable. Entonces, espero que sumando y restando siempre se pueden hacer bajadas técnicas y se puede mejorar y trabajando con todos, en el fondo, los que están interesados que este país se levante y que siga creciendo. Yo creo que es una buena reforma. Perfecto. Bueno, pero vamos a ver cómo se avanza. No se olviden, esto es una propuesta de reforma. En el ejercicio democrático tenemos nuestras cámaras, tenemos que trabajar, apuntar. Aquí hay cosas que pueden mejorar, otras cosas que potencialmente puedan poner detallitos que compliquen. Pero bueno, así es nuestro modelo democrático, pero creemos que es una buena reforma que apunta a dinamizar la economía, a hacer mayor tasa de crecimiento, a que las empresas les vaya bien, que haya mejor empleo más formales. Nos parece desde esa mirada una reforma interesante y que a nosotros, como potencialmente los que estamos viendo este webinar son inversionistas, les genera una serie de oportunidades, una serie de alternativas nuevas de cómo administrar su patrimonio, cómo trabajarlo, cómo entregarlo, hacerlo pasar de una asociación a otra, o vamos a tener vehículos que van a tener beneficios adicionales. Es decir, está muy, muy interesante, va a estar muy dinámico, así que Cristian Mena, socio de Mena, Alessandri y Asociados, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Sura. Y a ustedes, muchas gracias también por haber acompañado. Muchas gracias, encantado. Feliz, oye. Feliz, me entretiene mucho estos temas, es lo mío. Yo ya lo sé, y tenemos ahí temas de repatriación, tenemos temas de donación, tenemos harto donde trabajar, harto donde conversar con ustedes también. Acérquense a nosotros, felices de poder ayudarlos. Vamos a estar muy encima de esto. Todavía no está promulgado, pero hay que estar atentos porque a veces después los plazos se nos empiezan a hacer cortos. Así que a ustedes muchas gracias por acompañarnos, espero verlo en una próxima oportunidad y no se olviden que este webinar va a estar en su sitio privado y felices de estar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias.